Bienvenidos al resumen semanal de la lección de la escuela sabática para adultos. Estamos ahora en la lección número 11 para el 15 de marzo del año 2025. El título de la lección: ¿Qué más pude hacer? Versículo de memoria. Juan capítulo 18, versículo 37. Le dijo entonces Pilato: ¿Luego eres tú rey? Respondió Jesús: Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. La lección de esta semana nos muestra lo que Dios ha hecho y el amor supremo, tan grande, tan ancho, tan alto, tan profundo y tan bajo, que en todas dimensiones vemos nadie puede alcanzar. ¿Qué más pude hacer? El punto número 1 de nuestra lección se titula Cristo el vencedor. En otras palabras, el enemigo está ya vencido. En la lección anterior veíamos cómo el enemigo se había convertido en el príncipe de este mundo. Sin embargo, sabemos que el rey y soberano de este mundo o de este planeta es Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él venció con su sangre. Por eso Juan capítulo 18, verso 37 dice: Para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Esto muestra claramente que el diablo, el engañador, había echado una sombra en la mente de los seres humanos acerca del carácter de Dios. Pero Jesús vino a dar testimonio de la verdad, lo que en realidad es Dios para nosotros. Leamos en el libro Mensajes Selectos, tomo 1, página 400. La victoria que ganó con su muerte en el Calvario destruyó para siempre el poder acusador de Satanás sobre el universo y silenció sus acusaciones de que la abnegación era imposible en Dios y por lo tanto no era esencial en la familia humana. Gloria sea a nuestro Dios. Vamos ahora al punto número 2 de la lección. El que es justo y justifica. Veíamos la semana pasada también, como vemos ahora, en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, que Cristo vino para destruir las obras del diablo. De igual forma, en Hebreos 2:14 leemos que vino para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Primero, Cristo refuta las calumnias de Satanás mediante la obra de la cruz, y luego Satanás y su reino serán destruidos. Por lo tanto, el enemigo está sentenciado ahora, esperando nada más la destrucción, porque él sabe que tiene poco tiempo. Leamos ahora en El deseado de todas las gentes, página 722, lo siguiente. Satanás vio que su disfraz le había sido arrancado. Su administración quedaba desenmascarada delante de los ángeles que no habían caído y delante del universo celestial. Se había revelado como homicida. Al derramar la sangre del Hijo de Dios, había perdido la consideración de los seres celestiales. Punto número 3 de la lección. El cántico de mi amado. Ahora nos centramos en la parábola de Isaías capítulo 5, versículos del 1 al 4, donde dice que el amado tenía una viña, la cual había plantado en una ladera fértil.
y que la había cercado, la había despedregado y plantado de vides escogidas, que había puesto en medio de ella una torre y también había hecho un lagar. Analizamos rápidamente cada uno de estos elementos. La viña, de acuerdo con el verso 7, es el pueblo de Israel, el Israel antiguo. La ladera fértil es el lugar donde Dios puso a su viña. De acuerdo con el libro de Ezequiel, capítulo 20, versículo 6, se dice que la tierra de Canaán era la mejor tierra de todo el mundo, la mejor tierra de todas. Por lo tanto, el viñador había escogido la mejor tierra para sembrar su viña allí. La cerca, de acuerdo con el libro Hijos e Hijas de Dios, representa la protección de Dios, el cual pone a través de su ley. O sea, la ley, dice Hijos e Hijas de Dios en la página 68, al obedecer la ley de Dios queda rodeado como de un vallado y protegido del mal. Por eso vemos la cerca es la ley de Dios. El despedregar, de acuerdo con Salmos capítulo 80, versículo 8, y Profetas y Reyes en la página 13, las piedras representan las tribus idólatras que vivían en la tierra de Canaán, que fueron sacadas de ahí para plantar al pueblo de Israel. La torre que Dios puso en medio fue su santo templo, de acuerdo con Profetas y Reyes, página 13. Y el lagar puede interpretarse como las escuelas de los profetas, instituciones que Dios puso para que los hijos de los israelitas fuesen educados allí. En la parábola se pregunta, ¿qué más pude hacer? Dios mismo hace la pregunta. De modo que él hizo todo por su pueblo, pero cuando vino a buscar el fruto, en vez de encontrar buen fruto, encontró fruto amargo, ácido o agrio, como dicen algunas versiones. Dios pide que los vecinos de Israel lo juzguen. ¿Qué más pudo hacer? Bueno, en el siguiente punto vamos a ver que él todavía hizo más por su pueblo, porque tenía compasión de ellos. Punto número 4. La parábola de Cristo acerca de la viña. En Mateo 21, versos 33 al 39, Jesús hace referencia también a la viña de Isaías capítulo 5. Solamente que ahora Jesús añade otros elementos. Añade unos labradores a quienes Dios puso sobre su viña, que es obvio que estos labradores representan a los líderes de Israel, los reyes, los sacerdotes y, en el tiempo de Jesús, pues, el Sanedrín. ¿Qué dice Jesús acerca de los labradores? Contestando la pregunta, ¿qué más pude hacer? Vemos que él mandó mensajeros a su pueblo, mensajeros a sus labradores. ¿Por qué? Porque tenía misericordia de ellos. ¿Pero qué hicieron los labradores? Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 16. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira del Eterno contra su pueblo y no hubo ya remedio. Por eso, cuando vamos a la parábola de Isaías 5, vemos que Dios abre portillos en la cerca, de modo que, ilustrativamente, animales podían entrar al viñedo y destruirlo. Fue exactamente lo que pasó. Primero, el rey de Asiria, luego Babilonia, y por último, los romanos que destruyeron pues la viña del Señor. Pero, ¿qué más hizo Dios? Al final, mandó a su Hijo,
porque tenía misericordia. Y aquí toma fuerza el texto más famoso de la Biblia. Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿qué hicieron los labradores? Tomaron al Hijo y también lo mataron. Ante todo esto, es el carácter de Dios el que está aquí en juego en este conflicto. Dios ha hecho todo por su pueblo. Dios ha hecho todo por el mundo. Sin embargo, vemos, ni el mundo, ni su pueblo, sabemos apreciar este grande amor. ¿Qué frutos esperaba Dios de su pueblo? ¿Qué frutos espera Dios de nosotros hoy? De acuerdo con Gálatas capítulo 5 versículos 22 al 23, es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero ¿qué resultó en el pueblo de Israel? Y que también resulta hoy con nosotros. ¿Qué frutos resultan? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos entre nosotros como hermanos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, desenfrenos y cosas semejantes a estas, dice Gálatas 5, 19 al 21. Vayamos ahora al último punto, punto número 5, la vindicación del nombre de Dios. Y es que como pueblo hemos pecado porque nuestro testimonio hace que Dios se vea mal. El nombre de Dios queda deshonrado cuando nosotros, como cristianos, como adventistas, nos portamos mal y hacemos ver mal a Dios. Vemos un gran ejemplo en el pueblo de Israel portándose mal, aun cuando Él había hecho todo por ellos. Y aún después, cuando fueron sacados de la ladera fértil y fueron llevados a esas naciones, también se portaron mal y el nombre de Dios quedó manchado. Dice Ezequiel capítulo 36, versículo 20. Cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos, estos son el pueblo del Eterno, y de la tierra de él han salido. Ahora leamos el verso 21. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones, a donde fueron. Ahora viene una profecía sorprendente en los versos 22, 23 y 24. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy el Señor, dice Dios, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Gloria sea al Señor. Que Dios, para vindicar su santo nombre, volverá a reunir a su pueblo otra vez en esa ladera fértil. Y luego, en su segunda venida, llevará a sus hijos hacia el cielo y después de eso, pues incluso los impíos
han de reconocer que justos y maravillosos son sus juicios. Por eso, cerramos nuestra lección con el capítulo 15 del Apocalipsis en el verso 3. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Que la paz del cielo sea con todos y que el sol de justicia alumbre nuestras vidas hoy.